compañeros, el tema que estamos abordando. En sesión pasada, nosotros habíamos analizado, habíamos visto que dentro de la gestión del factor humano, la gestión del factor humano se refiere a la administración de recursos humanos. Estuvimos analizando referente al reclutamiento interno. Ese reclutamiento interno es cuando nosotros buscamos o en cualquier organización, en cualquier empresa, hace la solicitud de algún puesto en especial para que éste sea cubierto por alguna persona que, que tenga pues todo el nivel o que cumpla con todos los requisitos necesarios para cubrir ese puesto, pero que en este caso el solicitado sea ya parte de la organización. O sea, cuando, por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros buscamos o ubicamos lo que es un ascenso de puesto, ¿no? Y con ello viene también el ascenso monetario que nosotros pudiésemos decir. Por eso a eso se le va llamando reclutamiento interno. Sirve en muchas ocasiones para poder, para que así podamos, pues, darle un auge directo al personal en la que se sienta conforme que, pues que con el avance del tiempo pueda aspirar a algún otro puesto, ya sea de jefe, gerente, líder, directivo, etcétera. Sí, pero que también ese tipo de puestos no nada más van a ser de obsequio, sino tiene que ser de acuerdo a su comportamiento dentro de la organización, de acuerdo a sus actitudes y aptitudes y conocimientos que haya estado adquiriendo y que esos conocimientos, aparte de los que son como los que dan las organizaciones directamente, como son los cursos de capacitación, pues bueno, también qué tanto o qué más se ha ido capacitando de manera individual a esa persona, ¿no? Por ejemplo, en tu caso o en el caso de ustedes que están estudiando una carrera llamada ingeniería química. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa es una capacitación individual que ustedes están asumiendo, que están llevando a cabo y que en cualquier momento la empresa o la organización que requiera dentro del perfil que puedan cubrir un puesto superior, ¿por qué no? Pues utilizarlo con ustedes, ¿no? Entonces, pues esa es la idea siempre del personal activo que está dentro de una organización o dentro de un centro de trabajo y por tanto, pues se va requiriendo todos esos aspectos. Pero el día de hoy vamos a estar hablando ahora del reclutamiento externo. Es también parte de los recursos humanos como tal y que se lleva a cabo para poder ubicar o para poder buscar lo que nosotros le llamamos sangre nueva a la organización o a la empresa. Con esto, pues también, aparte de empezar a tener sangre nueva en la empresa, en la organización, también nosotros pudiésemos decir que las ideas empiezan a refrescarse bajo el nuevo impacto, las nuevas tecnologías que se están utilizando en el entorno actual. El reclutamiento va a existir cuando justamente la vacante intenta cubrir los diferentes puestos y muchas ocasiones, repito, ya no puede ser cubierto por el personal interno. Obvio, muchas ocasiones cuando se cubre por un personal interno, pues lo que se intenta cuando trabajamos esa parte del personal interno es como ya está capacitado, ya tiene el enfoque a qué se dedica la organización, la empresa, entonces sale más barato capacitarlo sobre ese nuevo puesto como tal. Ahora, muchas ocasiones uno dice, bueno, ¿y qué va a suceder con el puesto que dejó? Pues ahí es donde va a entrar la parte del reclutamiento externo. De hecho, muchas organizaciones o muchas empresas empiezan a pensar que todo mundo debe de entrar desde la puerta de abajo para poder ir ascendiendo de acuerdo también con la experiencia que se está adquiriendo al momento de estar dentro de la organización. Entonces, de repente, muchas organizaciones utilizan este reclutamiento externo para empezar a hacer cada vez más competente a los miembros de la organización
y de esta forma puede irse generándose un cambio generacional directamente en ella, ¿no? Dentro de las ventajas del reclutamiento externo nos dice que va a aportar sangre nueva, que era parte de lo que yo les argumentaba, ¿no? Que argumentaba directamente. ¿Por qué? Porque con ello quiere decirnos de que vamos a tener la aportación de nuevas ideas y también el enfoque hacia lo que puede ser la época actual. ¿Por qué? Porque, vamos, de manera personal, estoy dentro de la organización y yo soy un modelo 75. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando soy un modelo 75 y yo ya entré dentro de la organización, de repente yo ya empiezo a dejar de percibir el mundo exterior porque estoy enfocado siempre hacia la parte de la empresa, parte de la organización. Llegas, por ejemplo, llega cualquiera de ustedes y de repente, pues ya son modelos 2000, 2005. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Es una visión, por eso se le llama sangre nueva, es una visión, un enfoque totalmente distinto, un modelo 1975 a un modelo 2000 o 2005. ¿Por qué? Porque primero ya son 30 años de diferencia que vamos a tenerlo, que parecería nada como tal. Sin embargo, de repente han pasado muchas etapas en cuestión de el entorno, en cuestión de la tecnología, qué avance o qué pasos tan agigantados ha habido. En cuestión de la telecomunicación, cómo se está manejando la telecomunicación. En cuestión de ahorita, qué es la competitividad que se pudiese tener. Entonces, de repente esa sangre nueva, pues empieza a traer ideas nuevas, y también situaciones o necesidades actuales, no vamos a llamarle nuevas, sino situaciones o necesidades actuales en la que se tiene en un entorno, vulgarmente se dice en el ambiente. Perdón, pero esto quiere decirnos que sería en el entorno organizacional o entre la situación en la que nosotros estemos manejando. Otra de las ventajas que pudiésemos estar argumentando en cuestión del reclutamiento externo es que va a permitir mantener actualizado el ambiente externo, que era lo que yo argumentaba. O sea, de repente la sangre nueva, el nuevo pensamiento, las nuevas ideas que se traen, ya se traen, vamos a llamarla compaginado con la situación o el ambiente que se está llevando en estos instantes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque de repente, pues, para mí puede ser que el empezar a dar clases, vamos, voy a hablarte de 2019, en marzo de 2019, cuando las instituciones educativas aquí en México tuvimos que pasarnos en línea. De repente muchos de nosotros como maestros, pues éramos totalmente de la manada de clases presenciales. ¿Qué sucedió? Pues que ya nos requerían que nosotros teníamos que estar trabajando así como en ese momento, ¿no? Trabajarlo y hablarle a una computadora y del otro lado tendríamos que confiar en que va a estar también otra persona que nos va a estar escuchando. Muchos de nosotros, hablo de modelos anteriores al modelo 1975, algunos hasta modelos 80, no aguantaron esa presión porque dijeron, no, pues es que pues si a duras penas utilizo el celular y ahorita me estás pidiendo que pueda estar hablando y telecomunicándome mediante una cámara que puede estar encendida y yo no sé qué es lo que me están visualizando, qué es lo que tengo que estar diciendo, pues entonces, no me conviene, no me hallo en pocas palabras, ¿no? Y pues, y de repente a los alumnos, la contraparte de esto le dijeron, no, pues no vamos a ir en clases en línea. Pues ellos ya es ese tipo de modelo, hablando del modelo ya 95, 2000, 2005, pues ya personas acostumbradas a hacerse videollamadas, acostumbrados al manejo o uso de la tecnología. Entonces, ¿qué dijeron? Pues no pasa nada, pues está bien. Sí, entonces ahí tenemos las grandes diferencias entre modelos de personas. O sea,
y suena cruel, pero pues los modelos son nuestros años de nacimiento, comparado entre uno y otro, ¿sí? Y ahora, y aquí va, no quiere decir de que no se pudiese saber o no se pudiese conocer en cuestión de alguna capacitación, sino que de repente ya habíamos sido desplazados por la tecnología. ¿Qué tuvieron que hacer las universidades? ¿Qué tuvo que hacer los maestros en su momento? De hecho, recuerdo, fue marzo del 19, justo cuando nos habíamos retirado 2 semanas antes de Semana Santa, pero cuando empezaron realmente las vacaciones de Semana Santa, hacen reuniones con los maestros y nos dicen, ¿sabe qué? Vamos a regresar en 2 semanas, máximo 3 semanas, o sea, todavía se le iba a dar otra semana más libre. Vamos a regresar a sesiones ya en línea. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos quedamos así. ¿Y qué pasó? Pues las universidades nos tuvieron que capacitar, nos tuvieron que dar cursos de capacitación o entre los docentes empezamos a capacitarnos para poder trabajar en línea, ¿no? Entonces, de repente, por ahí, pues te quedas y dices, ah, caray, ¿cómo es esto? Pues sí, tienes que capacitarte. ¿Y en qué momentos hicimos esas capacitaciones? Fueron justamente en las vacaciones de Semana Santa, ¿no? O sea, nada de que hubiesen sido vacaciones, aunque estuviésemos en pandemia, nada de que porque fueran vacaciones no tenías que presentarte de manera virtual con tu centro de trabajo para que cuando regresaran los alumnos, ya de repente decía, ya podemos llevarlo de esta forma, de esta manera. Entonces, eso es la sangre nueva, cómo padecimos o cómo nos dolió más a modelos anteriores, porque desconocíamos cuál era el entorno, la situación que se podía estar manejando en ese instante, y de los modelos nuevos, o sea, de los alumnos que apenas estaban trabajando, que estábamos hablando de nacidos despuésito de 1995 hasta el 2005, dentro de ese periodo. Entonces de repente nos quedábamos y decíamos, bueno, pues es que esta persona o ellos sí saben, y son más fáciles o más dúctiles de poder manejar, ¿sí? Pero fue por eso, porque desconocimos o desconocíamos en ese momento pues el manejo de la tecnología. En la actualidad, ¿qué va a suceder con ello? Pues va a suceder de que pues nos tenemos que preparar día con día en cuestión de el uso y el manejo de la tecnología. Con esto viene la ventaja siguiente que nos dice que vamos a renovar y enriquecer los recursos humanos de la empresa. Pues al actualizarnos a nosotros, al actualizar vamos a llamarlo a los modelos viejos, pues ¿qué va a suceder? Que empiezan a enriquecernos. ¿Por qué? Porque con las técnicas que nosotros teníamos previas, con las técnicas de antaño que nosotros ya sabíamos manejar, utilizar, las embonábamos junto con ahora sí, el uso de las nuevas tecnologías, la aplicabilidad de algunas de otras herramientas pedagógicas y de repente empezamos a generar o a hacer formas o maneras de poder hacer entendible lo que nosotros estábamos manejando. Entonces ya estábamos generando también cosas nuevas, distintas, englobando tanto lo actual como con lo que ya se venía manejando. Otra de las ventajas que nosotros pudiésemos tener, bueno, pues es que se aprovechan las inversiones en preparación. Recuerden, en muchas ocasiones, cuando hablamos de preparación, nosotros vamos a estar enfocados directamente en cuestión de, bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos de la actividad, o sea, del trabajo, ¿sí? Y después de eso, ahora con lo nuevo que se va a manejar. Por tanto, es mucho más barato enseñar únicamente en las nuevas tecnologías para aplicarlos con lo que ya se sabe, que aquella persona experta con las nuevas tecnologías y enseñarle todo lo que debe de saber para poder manejarlo. Entonces, son aspectos y bajo puntos de vista de repente de capacitación, se requiere más capacitación para irlo presentando o para irlo preparando de acuerdo con los factores o los elementos que debe de conocer.
Por ese motivo, se dice que se aprovechaban las inversiones, o sea, en cuestión del desarrollo del personal, porque ya se tendría que capacitar, se tendría que desarrollar ya en lo menor posible al poderlo manejar. Los costos y tiempos de tardanza. ¿Esto a qué se refiere cuando nosotros estábamos manejando costos y tiempos de tardanza? Porque ya nada más se requerían un mínimo de capacitación, un mínimo de explicación de cómo se va a utilizar o cómo se va a manejar cada uno de los elementos, cada uno de los factores que nosotros íbamos a utilizar, a manejar. Y de esta forma, de esta manera, nosotros pudiésemos mejorar, vamos a llamarla de esta forma, mejorar el uso directo de acciones, de fuentes que van a permitir a la capacitación justamente del personal que se está desarrollando. Ahora, cuanto más aquí una desventaja que pudiésemos decir. Cuanto más elevado sea el cargo, pues mayor va a ser el periodo de reclutamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros traemos al nuevo elemento, a un personal nuevo, y de repente lo vamos a querer colocar en un puesto directivo, un puesto gerencial, entonces lo que nosotros vamos a estar manejando o vamos a tener es que prepararlo nos va a costar más que cuando nosotros ya tenemos a ciertas personas que ya dominan o ya manejan los procedimientos y ya manejan la forma de trabajar. Por tanto, la capacitación va a ser menor, los tiempos y tardanzas van a ser menores. A mayor tiempo, pues obvio, mayor tiempo de espera. Y por tanto, pues eso va a hacer que se nos haga costoso, ¿sí? Que sería otra de las ventajas que vamos a manejar, que son directamente hacia que cada vez es más costoso, sobre todo la inversión de los gastos que vamos a estar manejando para el uso, vamos a decirlo de esta forma, el uso del o los elementos correspondientes. Entonces, ¿a qué se refiere? A que de repente nosotros tenemos que especificar los qué, los para qué o los dónde se van a llevar a cabo cada uno de dichos elementos o dichos factores. Otras desventajas, el meter a una persona nueva, vamos a decirlo de esta forma, para que vaya y labore en nuestro centro de trabajo, es que del inicio pues, puede ser menos seguro. ¿A qué nos referimos cuando que es menos seguro? Es que en muchas ocasiones no sabemos si realmente se va a poner la camiseta como debe de ser. Si realmente ese nuevo candidato va a ser servicial y que de acuerdo con todo lo que se invierta en su capacitación va a responder con creces, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es un poquito la inseguridad que se maneja, porque pues no vamos a saber si nada más nos está utilizando también como trampolín para poder llevar a cabo nuestra labor, para poder desempeñarnos de forma distinta. Otra de las desventajas es cuando no se da oportunidad a las vacantes, a los empleados internos puede frustrar directamente su rendimiento y al personal. ¿Por qué? Porque de repente, si nosotros no le damos la posición, el lugar directamente para que puedan expresarse o puedan pujar por el puesto directamente la parte interna de la organización, pues muchas veces, por ejemplo, si es en mi organización y de repente veo que no me hacen caso para poder ascender, de repente puedo pensar o decir, pues ¿para qué me capacito? ¿Para qué estoy estudiando otra carrera? ¿Para qué estoy estudiando una especialidad, una maestría? ¿Para qué estoy estudiando un doctorado si de todos modos no me van a hacer caso para poder seleccionarme en una nueva labor? Entonces,
de repente también la inseguridad y por no dar oportunidad a la parte interna de los trabajadores, pues puede empezar a acarrear situaciones o problemáticas de las que nosotros no pudiésemos desarrollarlo, no pudiésemos manejarlo directamente en cada una de las etapas del proceso que estamos desarrollando. O sea, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a demostrar que se puede llevar a cabo. Otra desventaja que pudiésemos tener dentro del reclutamiento externo, pues es que va a afectar a la política salarial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el que se va o el que se retira tiene ya un salario específico durante algunos años, pero el personal nuevo, el personal que llega de repente, pues va a considerar que ese salario que estaba manejando el anterior, pues está un poco corto o mucho corto a sobre lo que le están pidiendo, a sobre lo que le están manejando. Y es aquí de donde entra en muchas partes, entra lo que nosotros siempre hemos indicado, siempre hemos especificado. ¿Por qué querer ganar más de lo que yo estoy desarrollando, no? Bueno, porque va cumpliendo o va cubriendo algunas otras características que podamos nosotros manejar. Sí, entonces, de repente ya estamos identificando que es muy importante toda esa parte. Y estamos identificando las diferencias que va a poder tener entre un reclutamiento interno y un reclutamiento externo. Ahí tiene sus ventajas y desventajas cada uno de ellos, y el qué o el cómo lo estamos desarrollando, pues también tiene una característica afín, una característica pues deseable al poder seguir. Dentro de los reclutamientos mixtos, bueno, el reclutamiento mixto es nada más una definición que nosotros tenemos que conocer, que es aquella que se va a formar por candidatos tanto externos como internos. ¿Esto qué quiere decir? Candidatos internos para que así puedan proponer adecuaciones o mejoras en puestos de la parte que está organizando, ¿no? O sencillamente, pues también puedan estar manejando la razón de sus tiempos, de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a manejar. Si de repente me preguntan cuál es la diferencia o cuál es la mejor, vamos a decirlo de esta manera, el reclutamiento interno o externo, ambas son buenas, sí, ambas son intrépidas, pero pues hay que seguir conociendo y manejando las ventajas competitivas que se puede tener entre uno u otro. Cuando nosotros hacemos esto también, pues es importante definir qué es el banquete, banquete, las vacantes. Sí, la vacante nada más es hacer referencia a que se requiere o se necesita un empleado, una persona que va a llegar a cubrir a a cubrir en el centro de trabajo alguna responsabilidad o puesto que se le puedan estar otorgando para que ésta pueda ser cubierta. La mayoría de las empresas siempre vamos a tener vacantes de empleo para llenar. El detalle de esto es que muchas ocasiones las empresas, sobre todo las que van en crecimiento, empiezan a considerar a tener lo que nosotros conocemos como banco de reactivos. Cuando nosotros empezamos a conocer o a tener conciencia en que pues se requieren de ciertos factores para el desarrollo de la misma problemática o del mismo tema. Entonces nosotros de repente por ahí nos quedamos como que se podrá, se manejará, realmente se puede llevar a cabo, cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede estar manejando, etcétera. En cuestión de las fuentes de reclutamiento, bueno, las fuentes de reclutamiento se van a dividir tanto en internas como externas y como de medios. Cuando hablamos de una fuente de comunicación interna, fuente de reclutamiento interno, se van a hacer cargo ciertas personas o ciertos personajes
para poder obtener o cumplir el, con lo deseado, ¿no? ¿Cómo quiere decir? Poder solicitar él o los personajes, las personas que se necesitan para poder cubrir el dicho puesto. Y tenemos las internas, y si observamos aquí, como las internas son parte del negocio, parte de la organización, parte de quién lo va a estar llevando a cabo, entonces vamos a tener que en este sistema o en este método, la persona que es reclutada siempre va a estar dentro de la organización. ¿Qué quiere decir? Que ya esté contratado o contratada por la empresa y ahorita lo que se puede manejar es que próxima, próximamente después de eso, pues vamos a tener cierta comunicación, ciertas características a poder desarrollarlo. Tenemos el reclutamiento externo. El reclutamiento externo es como su nombre lo indica. Es cuando nosotros utilizamos otros medios, medios que no vayan a ser internos, medios que no nada más se vayan a publicar para las personas que trabajan dentro de la organización, sino que todo lo contrario, se tiene que hacer extensiva para em, este, la o las exposición de elementos pueda considerar poder llegar o empalmar por lo denominado una justicia o un beneficio directo de lo que se estaba haciendo. Entonces, los reclutamientos tanto internos y externos pues van a depender de la persona a quien se quiera recontratar por la misma organización, por la misma empresa que se tiene. Y tenemos los medios son los diferentes dispositivos o métodos de distribución que se pudiese tener para poder correr las noticias y así poder encontrar un factor o un elemento que pueda ayudarlo a llevar a cabo su objetivo. Dentro de los medios que podemos estar manejando, vamos a decir que estos son la prensa, la radio, la televisión o el internet. Sí, o sea, son tres elementos o tres factores que se requieren, que se necesitan para poder llevarlo a cabo. Ahora, elementos o técnicas que vamos a tener que pasar, pasos que tenemos que llevar a cabo para poder seleccionar el personaje. Sí, porque aquí parecería que nosotros de repente nos dicen, es que ¿cuáles son las técnicas de selección de personal? Ah, bueno, pues las técnicas van a ser cinco técnicas, cuatro técnicas y ya aquí pudiésemos hacer mención de cada una de ellas. Por ejemplo, la entrevista de selección. La entrevista de selección es de las más cortas que se pudiesen tener. Esta es como para corroborar ciertos datos. Vamos, ustedes me entregan su hoja de vida y yo en este momento los atiendo y haciéndole algunas preguntas directamente. Oye, pero si ustedes son de Monterrey, ¿pero estás seguro que vives en Monterrey? O sencillamente decir, no, podemos estar hablando de o verificando cada uno de las situaciones que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, de repente, por ahí las entrevistas son sencillas. Cuando dejas tu hoja de vida, tu currículum, de repente el gerente o el jefe del factor humano nos hace las clásicas preguntas, ¿cuál es tu número telefónico? Aunque ya lo tengamos en el currículum, es para corroborar si lo que me estás diciendo en el currículum es o no es verdad, es o no verídico. También nos va a hacer preguntas como está cubriendo puesto en otro lugar o tiene el suficiente tiempo, tiene disponibilidad para poder quedarse en un horario fulanito de tal. Entonces, de repente esa entrevista se le llama entrevista de selección, porque es la primera entrevista que nosotros vamos a tener con la otra organización, la otra empresa, de cómo nosotros vamos a llevarlo a cabo, cómo nosotros lo cruzaríamos.
Luego tenemos las pruebas de conocimiento de capacidad. Estos por lo regular son generales y específicos de acuerdo con el área o de acuerdo con la situación que se va a estar llevando a cabo o desarrollando. Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente. Ahora, esos conocimientos técnicos, vamos a decir, es como los que están ustedes ahorita llevando a cabo, los conocimientos técnicos de la ingeniería química, y entonces ya de repente muchos de nosotros vamos confundiendo esa parte, vamos confundiendo ese elemento que de repente consideramos que ya tiene que ser algo natural. Sí, o sea, el clásico, ves un elemento y estás pasando varias veces para ver si realmente está cumpliéndose con las expectativas, con lo que se tenía planteado. Tenemos también las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, estas son pruebas desarrolladas por psicólogos, ¿sí? Que nos sirven para poder analizar las aptitudes generales y específicas de cada uno de nosotros, para saber si somos aptos o no para poder desempeñar la labor que estamos hablando. Las pruebas psicométricas existen de diferentes índoles, pero dentro de ellos podemos mencionar el de aptitud, el de, el de preferencias, el de personalidad y todas ellas que de repente nada más nos quedamos y vemos que pues hacen falta elementos, hacen falta factores que llegue ahí, que se pueda manejar de, de una forma diferente. O, o sea, hacerlo lo más práctico posible hacia nosotros. Aquí, por ejemplo, en las pruebas psicométricas, yo les puedo recomendar que en Internet puedas colocar pruebas psicométricas y te van a salir simuladores de pruebas psicométricas y en las que te va a estar dando resultado. Para poder interpretar el resultado, pues aquí sí necesitaríamos un, un, este, un psicólogo para poder orientarnos o un pedagogo para poder orientarnos de acuerdo que con las, este, de acuerdo con esos pruebas psicométricas, nos va a dar ciertos valores. Tenemos también pruebas de personalidad. Todo esto se puede hacer, repito, nosotros podemos buscar en la internet y de repente empezar a resolver algunos ejercicios. Otros de ellos no son tan free como tal, pero que requieren ciertos aspectos manejables, ciertos aspectos o características manejables. Y dentro de esas personalidad, como el MMPI, pues vamos a identificar que tenemos el cuidador o el elemento, pues era una persona común, sería una persona estable al momento de hacer o tomar sus posibles soluciones, ¿sí? Entonces, pero esas pruebas de personalidad nos van a valorar si son, qué tan expresivos somos, qué tan proyectivos somos y qué tanto de motivación e interés pudiésemos estar considerando tener, qué tanto nosotros lo estamos manejando. Y tenemos las técnicas de simulación, que pues bueno, esos son los psicodramas y los sociodramas, es lo que nos sirve como, por ejemplo, para poder considerar algunos aspectos y considerar, por ejemplo, en la actualidad, considerar que dichos aspectos o dichas características se requieren para poder dar ciertos valores o ciertos resultados. Ahora, razones para descartar al personal. Sí, por ejemplo, que entrega la solicitud de empleo, sí, pero su calificación va a ser baja. ¿A qué me refiero? A que de repente, pues, sus estudios, nivel de estudios, me dice que nada más tiene kinder o primaria. Y entonces valoro
cuando se valora también, ahí podemos verificar y decir, ¿sabes qué? Pero no es el correspondiente que se pueda estar manejando en cuestión de la organización. La entrevista social y de selección es cuando muchas personas no dan información a aquella persona que le está dando una entrevista sencilla y básica. Sí, mucha, bueno, algunos ciudadanos, algunas personas, de repente nosotros también podemos hacer mentiras, ¿no? O decir mentiras dentro de dentro de un contenedor, de tipo, un contenedor de tipo de respuestas, y por ello, pues nos puede ser válido a lo que manejamos. Tenemos también las pruebas de test y selección, pues ¿por qué nos pueden dar de baja o nos pueden rechazar? Porque demos resultados insuficientes o resultados bajos. Esto quiere decir que pues, ya que nosotros en muchas ocasiones, pues nada más hacemos o vamos a lo que tenemos que hacer. Si de repente llegas a decir, no, pues sabes qué, yo yo puedo hacerlo, puedo manejarlo, tengo la habilidad suficiente, tengo una habilidad para poder mejorar el desarrollo y no lo quiso, bueno, pues hay que identificar en dónde se hacen tanto conocimientos, habilidades, actitudes consideradas de manera insuficiente. En cuestión de la entrevista es cuando, por ejemplo, tiene un comportamiento o actitud inadecuado. ¿Esto a qué hace mención directamente? Bueno, hace mención a que de repente, pues, cuando nos empieza a hablar una persona no es nada más porque le caiga bien o porque quiere apoyarme, ayudarme. Muchas ocasiones nosotros, vamos, estamos por dar las respuestas, pero las respuestas de repente no contestamos de forma normal, de forma ideal, y por tanto, pues ahí es donde tenemos la de perder. Y totalmente distinto si nosotros tenemos buena valoración, pero no sabemos argumentar, no podemos llevar un autocontrol hacia lo que nosotros manejamos. Tenemos el examen médico, bueno, pues de acuerdo con los resultados del examen médico que nos hagan, tomas de sangre, tomas de orina, tomas porque queremos estar haciendo las vallas completamente de una organización para poder mejorarlo, ¿no? Y de repente, pues nadie cuida, nadie hace, nadie beneficia o instruye, vamos a decirlo de esta manera. También tenemos el análisis de decisión final, es cuando las valoraciones anteriores siempre hay peros dentro de su forma, de su manera de ser, y eso es lo que se realiza cuando hace menos, cuando, cuando de repente, es que quiero encontrar la palabra, vamos teniendo diferentes actividades o acciones en las que no estamos dando lo mejor de nosotros, o sea, no estamos dando una actividad ascendente, sino todo lo contrario, estamos manejándonos parcos. Entonces, con ello, también nuestra valoración, nuestro resultado, pues va a ser mínimo. Entonces, hay que cuidar todos esos aspectos que de repente empezamos a entregar cuando nosotros solicitamos empleo, cuando nosotros estamos solicitando, buscando para mejorar nuestra fuente de ingreso. Dentro de la gestión del talento humano, también nosotros es importante verificar y analizar que hay 6 aspectos fundamentales a llevarlos a cabo. Una de ellas es la admisión de personas, la aplicación de personas, la compensación de personas, desarrollo de personas, metodología de personas, y también tenemos el monitoreo de personas.
El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, de repente nosotros podemos decir que si está incorrecto, no está incorrecto, el por qué se hace de esta forma, por qué se lleva a cabo cada uno de estos elementos o de estas formas, que por qué está muy limitado. Bueno, cada uno de ellos se va a manejar para que nosotros pues podamos verificar los factores correspondientes a lo que nosotros tenemos. Aquí, ya vamos a empezar a hablar de cada una de las personas y vamos a tener, la primera, que es la división de cargos y salarios. Esto corresponde a la aplicación de las personas. Sí, cuando nosotros empezamos a hablar de la aplicación de personas, ¿sí? Es a quién o quién va a recibir esa acción, esa actividad que nosotros estamos manejando. ¿Qué procesos vamos a estar llevando a cabo para que puedan cumplir con las expectativas manejadas por dichas empresas? O sea, si de repente nosotros vamos por ejemplo, con ello, si de repente nosotros nos quedamos y decimos, es que yo necesito justamente que me permitan a mí poder, hacerlo de esta forma mi actividad. No, no podemos hacerlo de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que nos llama o nos rige directamente, que son las, pues, llaves, tuercas a poder, desempeñarlo. De repente nosotros por eso vamos a ir encontrando que es muy necesario, es muy importante aplicarlo de manera correcta. También tenemos la parte de admisión de personas. La parte de admisión de personas es la etapa de reclutamiento y selección de personal. Entonces, es lo mismo que habíamos desarrollado, que habíamos trabajado en etapas o elementos de manera independiente, pues aquí ya nosotros vamos a empezar a manejar sobre todo aquello que pueda incluir, todas aquellas personas, todo aquel elemento, todas aquellas situación que en dado caso pudiese pasar. Bueno, pues quién va a trabajar en la organización, qué es lo que va a hacer, cómo se va a desarrollar, por qué se va a desarrollar, para qué se va a desarrollar, todas esas características que de repente, repito, no necesariamente voy a ser yo, pero es bastante viable el considerar que se pueda tener. La compensación de personas, si lo queremos resumir, las compensaciones de personas es un factor de motivación extrínseco, ya que muchas organizaciones lo que toman es decir, por ser puntual. El ser puntual, ¿sí? Esto quiere decirnos de que de repente, pues si en mi caso, eh, no sé, mi hora de entrada es 8 de la mañana y llego 8 de la mañana, quiere decir que soy puntual. Me toca entrar a las 8 de la mañana, pero no entro a las 8 de la mañana quiere decir que soy impuntual. Sí, o sea que no estoy utilizando el factor de puntualidad como tal. Por tanto, yo tengo que verificar cuál es el grado de complejidad. Por la sencilla razón de que de repente nosotros tenemos que hacer un ajuste sobre los factores o elementos para, para poder destruirlo. Si por ahí de repente se tiene, vamos a decirlo de esta manera, se tiene el personal, pero no se tiene el elemento a mostrar, sí, muchas ocasiones uno mismo también puede
empezar a tener un miedo, a empezar a tener que la remuneración óptima, la remuneración específica, esto va a surgir también de qué tan oportuno o qué tan específico puede ser una organización y cómo lo vamos a llegar a construir, llegar a conocer o a requerir en ella. La división de seguridad e higiene, bueno, pues esta división o esta área está propuesta, está analizada y está desarrollada justamente para que así pues no puedan mantener un control. Recuerden que no nos alejamos del control, puedan agregar y generar un control y que ese generador no sea nada más el, el ya lo hice, el ya lo desarrollé y listo, no. Sino nosotros tenemos que aprender a generar ese control, ese monitoreo, pero para poder mejorar también el ámbito que nosotros tenemos. Haciendo un paréntesis aquí, nosotros siempre ubicamos, siempre manejamos el qué o el cómo vamos a desarrollar cada empresa, cada organización o cada elemento en el que nosotros tengamos un manejo propio. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita, Enrique, son las 12, vamos a dar unos 10 minutos, regresamos 12:15, ¿sí? Dejamos la sesión abierta de todos modos. Ok. Ok, gracias.
Bueno, vamos a continuar otro poco más para ya ir culminando esta parte del factor humano en cuestión del reclutamiento externo y los elementos o los factores que pueden estar interviniendo en ella. Habíamos quedado directamente que pues también otra de las cosas que se hacen es el monitoreo de las personas. El monitoreo de las personas es realmente saber qué es lo que está haciendo los demás, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber directamente si lo está haciendo de manera correcta o no. Si está llevando a cabo los procedimientos de la que nos está ayudando para hacer pues el producto, el material, el sistema que se está manejando. Entonces, eso es muy importante dentro del factor humano. ¿Por qué? Porque recordemos que el anterior fue el mantenimiento de personas, que era justamente la capacitación, el proceso de verificar que conserven su lugar, sus puestos, el poder pues mantenerlos es que actualizarlos constantemente y bueno, y viene el monitoreo para verificar que se estén haciendo los procesos de manera correcta, de manera eficiente y así con la actualización que se está llevando interna, pues sea vitable directamente. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos también posteriormente verificar si pueden ascender o no la escala, vamos a llamarla, o en el organigrama central que nosotros pudiésemos tener dentro del mismo, de la organización que nosotros estamos manejando y el cómo lo estamos desarrollando y hacia dónde lo estamos manejando directamente. Otro factor u otro elemento que también tenemos que considerar es la gestión por competencias. ¿Qué es la gestión por competencias? Bueno, es el reconocer que cada uno del personal que se tiene, cada uno del factor humano que se tiene, que se va a mantener directamente, pues bueno, o que se va a llevar a cabo, es un aspecto intelectual intangible y que va representando las diferentes habilidades que puede desarrollar cada uno de nosotros como seres humanos. Recordemos que a pesar de que que estemos en un mismo puesto, 3 o 4 personas, que estemos en una misma área y que estemos realizando las mismas actividades, algunos podemos tener habilidades de desarrollo para poder hacer mejor las cosas en algún aspecto y otras nos va a costar más trabajo, ¿no? Algunos podemos ser más hábiles al momento de estar generándolo o manipulando cierta información, pero a otros nos cuesta trabajo la manipulación. Entonces, ahí nosotros, la competencia va a ser libre, la competencia va a ser distinta, diferente, mas no quiere decir que va a ser única entre lo que nosotros vamos a manejar. Por tanto, pudiésemos decir que la competencia van a ser los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes que van a favorecer el desempeño del trabajo. Ok. ¿Por qué el desempeño del trabajo? Porque cada una de las personas nosotros tenemos ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, pero favorecen el trabajo porque a mayor conocimientos que pudiésemos tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, a mayores estudios que nosotros pudiésemos tener directamente, bueno, seguimos estudiando, seguimos formándonos, estamos desarrollándonos algunas certificaciones, pues algunos diplomados, pues eso es adquirir más y más conocimientos. Bueno, a mayor conocimientos vamos teniendo, también vamos generando mayores habilidades. Y al tener mayores habilidades, también vamos generando mayores aptitudes, actitudes y aptitudes. Entonces, eso, si nosotros vamos desempeñándolo o vamos desarrollándolo de acuerdo a la función que hacemos, por ejemplo, si estamos en la zona industrial y nuestra
en nuestra área nosotros estamos como caristas, dibujantes, ¿no? Y de repente, pues sí, estamos, tenemos trabajando AutoCAD, pero ¿sabes qué? Pues nosotros dos vamos o uno de nosotros dos va y empieza a llevar un curso de capacitación y actualización sobre el nuevo AutoCAD, sobre nuevas herramientas de AutoCAD, son adquirir nuevos conocimientos y va generando habilidades. Y luego se certifica en ese AutoCAD en un nivel no básico, no intermedio, sino en el experto, se certifica. Entonces, ¿qué quiere decir? Va adquiriendo mayores habilidades, sus actitudes y aptitudes van siendo las mejores. O sea, ¿y por qué dije una certificación en AutoCAD? Porque pues si estamos en el área de dibujantes, entonces eso vamos a hacer nosotros, porque también nosotros aquí tenemos que ser tendenciosos a buscar la manera de cómo vamos a favorecer a nuestro centro de trabajo, cómo vamos a favorecer nosotros al desempeño o a lo que nosotros estamos desarrollando en cada momento. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como seres, como personas o como trabajadores. ¿Para qué? Para que así nosotros, pues, al dar lo mejor de nosotros las organizaciones, las empresas, de repente, ¿por qué no? Van a ir reconociendo ese desarrollo o esa diferenciación que se puede tener entre sus empleados. Ahora, ¿sabes qué? De repente, pues, en tu caso, tú hiciste la certificación para buscar ser mejor carista. Y de repente, pues en mi caso, yo también, pero en lugar de hacer una certificación, yo busco, porque quiero otro rol u otro puesto, sí, ser dibujante, pero me gusta también otro rol, otro papel dentro del área industrial, por ejemplo, me gusta más el área de proceso y ser líder de procesos, de proyectos, y por ahí estudio una especialidad, una maestría en el área de proyectos, de gestión de proyectos, y entonces de repente, pues yo ya me estoy preparando. Y por eso dice, somos tendenciosos nosotros como trabajadores, porque estamos buscando una labor, una función específica. ¿Por qué? Porque en el momento en que o cada uno de nosotros entrega nuestros estudios, nuestras certificaciones, lo va entregando al área de factor humano, ellos empiezan a considerar cuáles son las habilidades que ya empezamos a tener. ¿Y por qué no yo, si estoy estudiando para el área de proyectos, empiezo a proponer acciones o actividades distintas? En tu caso, tú te certificaste como dibujante, entonces eres un mejor carista y entonces empiezas a proponer diferentes acabados o diferentes formas de cómo poder presentar un mismo plano y cómo analizarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, eso nos va haciendo que evolucionemos. Y eso, por eso toda esa parte, todo ese contexto, se le empieza a llamar las competencias generadas, competencias que vamos generando nosotros y que vamos diferenciándonos, porque pues de repente, pues un Enrique es ingeniero químico, un Ernesto es ingeniero químico, pero Enrique es ingeniero químico con certificaciones en AutoCAD, que es parte de su centro de trabajo, y como yo no quiero estar en este centro de trabajo, pero sé hacerlo, no quiero estar, entonces yo sigo preparándome para estudiar un diplomado, una maestría, una especialidad en la gestión de proyectos y de repente, ¿por qué? Porque me quiero ir a otra área. Y eso es viable, es válido que nosotros como el recurso humano, acá hay que recordar que el recurso humano es que no, la palabra no son ni dúctil ni maleables, sino son amoldeables directamente a la funcionalidad que se puede hacer y a las competencias que se están desarrollando, del cómo se están llevando a cabo cada uno de nosotros, cómo estamos presentando cada uno de nosotros esa diferenciación de factores, de elementos que a nosotros nos pueda llegar a hacer una acción independiente, una acción en la que nosotros pues vamos desarrollándolo o sea, una forma muy presencial, una forma muy eh, aceptable, y esto pues va a permitir que pues nosotros
podamos entregar mejores dividendos. Entonces, las competencias son esas. Ahora, si nosotros analizamos las competencias que nosotros tenemos en esta gráfica, sí, en esta gráfica, sí, hay competencias de dos formas o de dos maneras. Una de ellas, ahí está. Una de ellas son todas aquellas competencias que le llamamos que son las competencias observables. ¿Qué son las competencias observables? Es todo aquello que de repente los demás lo pueden ver, los demás lo pueden palpar, lo pueden saber en este momento, así como el témpano de hielo. Cuando nosotros estamos manejando nuestro témpano de hielo, pues resulta de que, pues sí, efectivamente vemos el hielo, pero no sabemos qué es lo que hay debajo de ella, ¿no? O sea, no sabemos cuál es todo ese espacio que hay debajo. Y por ese motivo, en muchas ocasiones, puede ser, ese témpano de hielo puede ser superior la parte intrínseca, la parte que no se logra ver, que no se puede manejar, o sea, que no se puede manejar. Y entre ellos, vamos, son manejables como competencias, son las aptitudes y habilidades que nosotros vamos adquiriendo. ¿Y esto qué quiere decirnos? Que es la manera en cómo nosotros abordamos una actividad. ¿De qué forma podemos visualizarlo? ¿Qué manera, qué aspecto podemos manejar cuando estamos en alguna situación que pudiésemos tener? O sea, no interesa, aquí tenemos que analizar, no interesa ya después el resultado, sino cómo estás planteándolo. Sí, porque de repente aquí todos los demás lo van a intentar hacer de manera idéntica, igual, sí, pero cómo estás planteándolo. La personalidad, los rasgos de la personalidad a nosotros nos va dando cómo nos comportamos, ¿sí? Cómo nosotros nos estamos comportando. ¿Por qué? Porque de repente tú puedes decir, oye, pero eso no es necesario dentro de una empresa. Claro que es necesario. O sea, si tú vas a ser líder, si tú vas a ser jefe, si tú vas a ser gerente, si tú aspiras a un puesto superior, si tú aspiras a un salario mejor, a una remuneración mejor, si tú aspiras, por ejemplo, a una continuidad directa, si tú aspiras a cambios distintos, pues también tienes que demostrar que vale la pena estar ahí. Sí, tienes que demostrar que tienes la camiseta, la camisa puesta y eso te lo va dando también tu personalidad. O sea, y que no eres el clásico que, ay, pues estoy aquí, pero no me siento a gusto, porque no pagan bien, igual que eso. Entonces, yo aquí siempre vamos a llegar a una argumentación directa. No, pues entonces, si no te sientes a gusto, si no te sientes bien, pues hay que hacernos a un lado. Las actitudes con C y valores, ¿sí? Es a nosotros nos permite reconocer lo que pensamos, lo que valoramos y lo que queremos hacer. Recordemos, la actitud es totalmente distinta a la aptitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aptitud, cuando nosotros estamos hablando de ellos, es el cómo estamos realizando las cosas, si somos capaces de poder hacerlo. Y la actitud es la manera en cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos valorando dentro de ellos. Y vamos a ir detectando que todas esas competencias que pudiésemos estar analizando, parecería que son más pequeños los de abajo, pero sin estar esos de abajo, las competencias observables no van a poder ser observados. También esa es otra punta. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que está flotando, si nada más existiera ese pedazo de hielo, lo que está flotando se va a venir abajo. Sí, necesita que todos los demás aspectos puedan estarse manejando con ellos. Porque después de eso tenemos los conocimientos y esos son aquí se le llaman los conocimientos técnicos, pero ¿qué es el conocimiento técnico? Es todo aquello que dice o que indica que tú sabes hacer,
¿sí? Que ya reconoces y sabes cómo se puede hacer y cómo se debe llevar a cabo. Ya después de eso viene o sea, el conocimiento no lo es todo, sino después de eso viene la forma en cómo lo vas a llevar a cabo, cómo lo piensas hacer, cómo lo estás manejando, cómo eres tú y cómo lo puedes presentar y cómo lo vas a manejar. Sí, vamos dándonos cuenta que eso va hacia arriba antes de poder manejar una competencia observable, sino todo lo demás es el yo como persona, prácticamente como el comportamiento que yo puedo tener de manera personal hacia una organización, hacia un organismo, hacia una situación, cómo lo estoy llevando a cabo. Y tenemos también los motivos, ¿sí? Cuando hablamos de los motivos son las necesidades o las formas de pensar y qué me está impulsando para actuar de esta manera. Sí, de repente, es que yo vengo a trabajar porque pues necesito dinero. Ok, cuando cobres tu primera quincena, vas a tener dinero, pues ya no vengas a trabajar, porque ya satisfaciste tu necesidad. Sí, ya tenemos esa parte. Ya, o sea, después vas a volver a necesitar dinero, ok, pero si tú lo haces por eso, imagínate que qué fácil es y qué cansado va a ser estar repitiendo esa meta, ese objetivo. Bueno, uno de mis motivos es porque cada vez quiero también ser el mejor. Uno de mis motivos es porque realmente quiero ser feliz con mi familia. Entonces, para poder ser feliz, pues tengo que hacer y autorrealizarme primero yo, antes de poder autorrealizar a mi familia. Entonces, todas esas competencias, todos esos elementos, todo ese comportamiento que vamos a tener de manera visible, ¿sí? De manera que nosotros lo pudiésemos manejar. Primero vamos a tener que analizar tu yo interno, nuestro yo interno, el cómo somos, cómo estamos, cómo lo queremos hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, para que así podamos entregar cosas buenas, cosas positivas. ¿Sí? ¿Por qué estás estudiando? Por ejemplo, hace ratito comentaba yo, dentro de tus competencias, ¿no? Pues querer estudiar una certificación en AutoCAD. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a llegar a la certificación? ¿Cómo vas a llegar a tu centro de trabajo? Ah, no, es que quiero ganar más, quiero hacer esto. O sea, a ver, si lo haces por interés o lo haces realmente porque tú quieres. Recuerden que en muchas ocasiones se puede disfrutar las cosas que si yo lo hago con el afán de mejoramiento continuo y aparte luego me van a pagar o me van a pagar mejor por hacer las cosas y después de ello empiezo a disfrutar mi trabajo y me van a estar pagando por mi trabajo, entonces quiere decir que estoy disfrutando lo que hago y no me va a preocupar todo aquello que hago. Con eso voy a evitar las enfermedades, recordemos esas clásicas enfermedades del siglo XX, ¿no? La ansiedad, la depresión, el estrés, todas esas enfermedades que lamentablemente en la actualidad ya son consideradas como tal crónicos degenerativos y que una vez que ya nosotros empezamos a caer en esas redes, difícilmente podemos salir. Entonces, es muy importante también tener una gran apertura hacia lo que nosotros desarrollamos y el cómo nos estamos desarrollando, cómo nos estamos llevando a cabo o cómo nos estamos moviendo en ello. Y tenemos también esta parte de las competencias, sí, aquí nos habla sobre el cómo nosotros podemos llevarlo a cabo para ya en un centro de trabajo, sí. Primero se tiene la parte de el análisis de la descripción de puestos, reconocer qué es lo que se hace cada uno de los puestos, por qué se hace, para qué se hace, si se requiere o no se requiere en ese puesto. Después viene la selección, cuando ya se empieza a reclutar el nuevo personal que se puede estar manejando, viene su capacitación y entrenamiento para que así, después de haberlo seleccionado, hay que capacitarlo, entrenarlo para que pueda hacer su función específica y pueda desarrollarlo.
viene la parte de la evolución del desempeño. En la parte de la evolución del desempeño quiere decirnos que en ella nos va a servir para poder saber si esa persona que seleccionamos, esa persona que capacitamos, es la correcta. ¿Sí? Y con esto nosotros vamos a empezar a ver también su desarrollo. ¿Cuál es su desarrollo? Que de manera individual, esta persona que nosotros pudiésemos considerar en ella, esa persona, nosotros sigue aprendiendo, sigue reconociendo, sigue teniendo conocimientos, o sea, sigue aspirando a mejorar día con día. Y que no nada más es por lo que hace de manera interna la empresa, sino lo que también está haciendo esta misma persona de forma externa. ¿Para qué? Para que así posteriormente vuelva a venir el proceso y darle la funcionalidad de retenerlo en su centro de trabajo como tal. La retención pues va a depender de que pues ahora, si te estás preparando, si te estás desarrollando día con día, pues va a venir algo llamado remuneración, ¿sí? Que es lo que todos nosotros buscamos, una mejor remuneración para que así tú te sientas cómodo, te sientas a gusto y como tú estás haciendo lo que realmente te gusta hacer, pues ahora lo vas a detectar, lo vas a tener en cuenta porque cada vez empieza a enfocarse una mejor forma, una mejor manera de impulsarte a. Y repito, me sigo capacitando porque me gusta y a su vez la empresa también es todas las organizaciones o las empresas de repente empiezan a darse cuenta de que pues, el personal se capacita y cuando decimos que el personal se capacita quiere decir que el personal cada vez está más preparado para enfrentar cualquier situación o cualquier eventualidad que pudiese suceder o si en dado caso hay alguna empresa que pueda hacer una competencia directa, pues también poder atacarlo porque pues tenemos a todo el personal capacitado. Y eso nos va generando directamente lo que nosotros le vamos llamando las competencias extrínsecas, todo aquello que se puede lograr ver, todo aquello que se puede observar y el cómo lo van a llevar hacia el mejoramiento organizacional. Dentro de ese inventario de competencias, bueno, pues vamos a ir identificando, porque pues también nosotros es importante saber reconocer, saber identificar que tenemos competencias y podemos irlas desarrollando de manera diferente, de manera distinta, ¿no? Y existe un listado detallado justamente de ellos que pues pueden facilitarnos, pueden ayudarnos de acuerdo con lo que uno mismo está generando, como uno mismo está manejando. Y hay factores o hay elementos como para poder apoyar a una organización, pues es competencias de trabajo en equipo. Muchas veces uno dice, ¿y cómo es esto? ¿No? O cómo de repente el de orientación a clientes. Bueno, pues si estoy en un área que tengo que manejar el servicio de atención, pues me puedo tomar o puedo ubicar una capacitación hasta para responder un teléfono, capacitación, cómo atender a un cliente, capacitaciones, repito, y pueden ser diplomados, pueden ser en el actual modelo que se está manejando, el actual mundo, así como de repente, hace un rato argumentaba yo, bueno, la sangre nueva, hay nuevos elementos, nuevos factores, bueno, pues también existen nuevas características y en la época actual, existe una característica muy importante para los centros de trabajo como lo son las certificaciones. Eso es el boom, el auge que se está dando posterior de los niveles de estudio, ¿no? O sea, ya tenemos nivel de estudio y empiezan a verificarse ahora cuáles son las certificaciones que se empiezan a tener. Sí, entonces ya es muy importante porque estas son enfocadas hacia el área
de trabajo que se pueden desempeñar, ¿no? Si sabes que en el manejo de procesos, estoy certificado para el manejo de algún equipo, estoy certificado para poder trasladar material pesado, para trasladar materiales peligrosos o residuos peligrosos, para poder, estoy certificado para poder utilizar vamos a decir, la grúa que tiene esa la garra para poder mover objetos de una posición en otras. O sea, para eso ya empiezan a haber certificaciones y eso es lo que se está vendiendo en lo actual, ¿sale? En la actualidad. Anteriormente, y eso le podemos preguntar a papá, sobre todo a nuestros papás, a nuestros abuelos, y en los centros de trabajo nos decían, no, pues es que nada más con que ya lo sabes utilizar, a ver, vamos a checarlo, perfecto, te quedas, no pasa nada, ¿no? Y te pagaban ya como un agente ya certificado. En la actualidad, nosotros para diferenciarnos, aparte de tener conceptualizaciones diferenciadas, pues es muy importante que de repente ya pues tengan o cuenten con una certificación para que así puedan ser competencia directa hacia lo que se maneja, ¿no? Entonces, todas esas situaciones son competencias que vamos adquiriendo, que vamos manejando. De hecho, hasta existen competencias, certificaciones para poder manipular los montacargas, ¿no? Y muchos de nosotros lo único que decimos, es fácil de tomarlo y hago esto y esto y esto. Sí, pero pues sí, lo sabes empíricamente, pero es muy importante también que a una agencia certificadora nos certifique por hacer esa labor, esa actividad, y eso va a ser la gran diferencia en la que nosotros podamos ofertarnos, podamos vendernos para, pues, mejorar constantemente esa etapa, ¿no? Y repito, hacer la diferenciación entre nuestros demás compañeros, nuestros demás colegas en nuestro centro de trabajo. Por tanto, ya aquí ya pudiésemos decir que las competencias pues van a tener que definirse por puestos necesarios, o sea, ¿qué sabes hacer? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo certifica? Pues bueno, ahora es importante llevarlo a cabo. Y ya para ir finalizando toda esta parte, vamos a tener un listado completo de cómo manejar la parte de certificaciones, la parte de competencias y en qué situación o en qué evento, qué momento nosotros pudiésemos estar certificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aquí volvemos a algo bien importante. ¿En qué estamos certificados y cómo a nosotros se nos beneficia o cómo nosotros nos empieza a cambiar un panorama entre lo que antes veíamos y en el momento que nosotros estamos certificando el valor, el elemento que se tiene ahí? Sí, entonces esa es la contraparte que nosotros es muy importante manejarlo, es muy importante llevarlo a cabo y el cómo lo vamos a llevar a cabo. Beneficios que vamos a tener múltiples, pero para eso hay que ir reconociendo la labor, la acción, la actividad que se tiene que llevar a cabo y el cómo nosotros vamos a colaborar. Esto recordemos que siempre es en pro de la organización. Crece la organización, crecemos nosotros. Sí, tanto organizacionalmente como individualmente. Muchas ocasiones tengo que crecer yo para que pueda crecer la organización. ¿Por qué? Porque tengo que crecer yo en conocimientos, actitudes y aptitudes, y en el momento que yo las aplico a la organización, entonces la organización va a crecer. Porque en muchas ocasiones yo puedo tener los conocimientos, las actitudes y las aptitudes, pero si yo no deseo cambiar ciertos elementos, ciertos factores, no deseo cambiarlas como tal, pues perfecto, no pasa nada. Sencillamente, pues no hagas nada de lo que se te está colocando, se te está pidiendo para una mejor funcionalidad entre todos los elementos. Sí, ahí pudiésemos ver, de hecho, hasta existe competencias de liderazgo, de desarrollo de personas, de manejo de la iniciativa,
Entonces, es muy importante el saber cómo tratar con los demás. Muchas ocasiones, y repito, muchas veces encontramos personas que se duermen en sus laureles, que se duermen en sus posiciones, en sus puestos, y que no han querido actualizarse, no han querido modificarse, no han querido cambiarse para así poder tener un mejor resultado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a nosotros de repente por aquí nos va a dar o nos da toda esta parte de la gestión del factor humano, ¿no? Nos da un panorama entre, no importa de dónde provengas, no importa si ya eres trabajador interno o externo, no importa todos esos factores o esos elementos, sino qué estás pensando más allá para poder darle a la empresa, a la organización. Y repito, crece la empresa, voy a crecer yo. O sea, no es posible que crezca primero yo para poder hacer que crezca una empresa. Tengo que ir siendo jalada por la empresa, y tú también, o como ser humano, como persona, vas a ir jalando a la acción o la actividad que se pueda estar proponiendo para los cambios o desarrollos continuos. Entonces, así se maneja el factor humano, así se lleva a cabo, así lo tenemos que desarrollar. ¿Sale? Bien, Enrique, ¿alguna duda, algún comentario que tengas con la gestión del factor humano? No, pues era eso, pues, o sea, ya ir buscando y teniendo otra mentalidad respecto a nuestra integración ya al mundo laboral, pues, o sea, dijera usted, hacer las cosas ya por desarrollo, por nosotros mismos, sin necesariamente esperar pues un beneficio inmediato, vaya, más que nada. Sí, sí, así Sí, es, Enrique, perdón. sí, eso es lo que más pues quiero que no, pues tengo que ir, ya mentalizándome, ¿ah? Efectivamente, ya mira, de hecho, contigo o con ustedes, con tus compañeros, pues ya estamos a escasos 4 meses, y de repente, pues tú ya te vas a tener que enfrentar al mundo laboral. Si tú ya estás trabajando, vas a tener un principio muy bueno, ya estás trabajando, pero dentro de 4 meses, o tal vez 8 meses, cuando ya tengas tu título, de repente tú vas a tener que presentarlo al área de factor humano o al área de recursos humanos, como tú quieras llamarlo. Lo vas a tener que presentar, pero ya tu crecimiento tiene que venir. Ahora, lo presentas no nada más para decir, ya estoy, ahora cámbiame de puesto. No. Lo presentas para que se entere la organización que ya estás preparado para nuevos retos, para nuevos caminos. Sí, que ya cada día nos estamos preparando, nos estamos capacitando de manera individual. Sí, toca en muchas ocasiones que nosotros nos capacitamos, mejoramos, y tal vez no nos muevan de puesto, pero nos mejoran la remuneración, o sea, nuestro salario. ¿Por qué? Porque dicen, lo voy a querer amarrar para que no se me vaya, porque va a venir un momento en que tengo que reestructurar y yo ya tengo un personal que me pueda ser útil. Entonces lo que nos hacen es, ya presentando documentaciones de cursos, capacitaciones individuales no solicitadas por la organización, pero que tú estás haciendo para que tus mismos conocimientos, actitudes, aptitudes, lo vas a demostrar en tu centro de trabajo. Y entonces, para amarrarte, dicen, bueno, vamos a mejorarle, y de acuerdo, conforme se vayan aperturando ciertos requerimientos, ciertas requisiciones, pues ya lo tenemos en mente. Sí, o sea, tú ya vas a empezar a pensar que vas a querer volar, pero es poco a poco. No en el momento de decir, ya soy ingeniero químico, ya quiero aletear y ya quiero ganar más. Y no, momento. Sí, porque pues qué padre que así fuese, ¿no? Que el mundo exterior. Lamentablemente tenemos que llevar etapas, pasos, procesos, que nos va a servir para bien. Así como nosotros estuvimos esperando
sí, pues un lapso de tiempo, pues va a pasar lo mismo, ¿no? En mi caso, mira, en mi caso no estás por enterarte. Yo mañana empiezo una certificación, sí, esa certificación dura 2 meses. Entonces, ¿qué sucede? Yo en 2 meses que ya me entreguen mi certificado, que lo haya yo culminado y lo haya yo aprendido, bueno, voy a presentarlo. Eso no quiere decir que, y porque me está costando, me está costando realmente, porque ya lo estuve pagando, me está costando, no quiere decir que en ese momento estoy en búsqueda de un mejor salario, ¿no? Pero ya para que reconsideres de que, pues, ¿por qué no? O sea, yo estoy en el área de docencia, ¿por qué no me das, para que yo gane más, me das más trabajo, o sea, me das más clases? Y eso es viable, es manejable. Sí, o sea, ¿sabes qué? En lugar, veo que te estás preparando, hay otros cursos aperturados y que cubres el perfil porque ya estás preparándote también en otros ámbitos, pues adelante. ¿Vas a ganar más? Sí. ¿Vas a trabajar más? También. Pero pues estamos en ese proceso, en ese ámbito. Entonces, es lo que yo siempre he argumentado. Todo va de acuerdo con esperando a que haya una mejor retribución. Y ya al final, como me gusta lo que yo hago, como me gusta lo que estoy manejando, yo voy a decir, y no conforme con eso, me están pagando, ¿no? Entonces, eso es lo fabuloso del mundo laboral, sobre todo cuando ya le empezamos a entender, le empezamos a reconocer o a saber cómo podemos mover esta parte. Porque vemos muchos que de repente, pues yo ya estoy trabajando, ya no tengo por qué preocuparme, ya no tengo por qué hacer, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder cuando venga una reestructuración, un movimiento? Pues tú vas a seguir manteniéndote ahí y de repente los que estaban abajo de ti, pues van a poder emerger, van a poder salir a la luz porque pues están mejor preparados. Eso tienes que siempre tenerlo en mente en este aspecto, Rick. Y siempre irte preparando. No te conformes ni te vayas a quedar únicamente con lo que tienes. Ya ahorita terminas, en 4 meses terminas aproximadamente. Date un respiro, un descanso, 6 meses, un año, y empieza a ponerte nuevos objetivos, nuevas metas a cumplir, ¿sí? En pro del desarrollo personal y organizacional. Si ya estás en un centro de trabajo, repito, pues tienes que ver también a qué nos dedicamos y entonces empieza también a prepararte para ello, para que así también veas que no nada más es personal, sino también para que puedas generar mejor tu labor. Ese es el estilo, ese es el chiste y eso es lo que se desea en este ámbito empresarial. ¿Sale? Sí, claro. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario, Enrique, que tengamos? No, eso era todo, Inge. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Cualquier situación sobre tus actividades, tarea, avísame por mensajito, no hay ninguna situación y ya respondería cómo le haríamos. Y recuerda, próxima semana tenemos evaluación del segundo parcial. ¿Sale? Sí, sí, sí. Excelente inicio de semana, entonces te cuidas y hasta aquí nos quedamos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, bye.